¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Les habla Marian de la Fuente. Bienvenidos a De Buena Fuente con Marian. Dicen que entre pillos anda el juego y el contexto no puede ser más cierto cuando se habla de Zelensky y de Putin y este complejo juego de ajedrez que lleva inscrito con cada movimiento el futuro de sus pueblos, la muerte de miles de jóvenes soldados y, por supuesto, la gente inocente de ambos lados. Porque esos egos y esa prepotencia, hablando de firmar la paz y de acabar el derramamiento de sangre en esta suerte de juego de tronos, donde ambos juegan con las cartas marcadas, solo puede conducir a una cosa, es a que sean sus pueblos quienes pierdan la partida y el mundo se enfrente a un conflicto nuclear. Y después de un fin de semana donde Putin volvió a mostrar su ya conocida cara y Zelensky la que el mundo comienza a descubrir, con las negociaciones estancadas, Trump ha tenido que advertir por igual a Zelensky por intentar traicionar a Estados Unidos, así como por lo bajito, y a Putin por sus exigencias, en un esfuerzo por recuperar la iniciativa diplomática y firmar una tregua parcial antes de la Pascua de Resurrección, que es hipotéticamente este 20 de abril. El presidente cuestionó al mandatario ucraniano por jugar a encandilar a Europa por debajito de la mesa, como yo les decía, y por unas declaraciones que aparentemente surgieron este fin de semana, donde Zelensky decía que no necesitaba a Estados Unidos ni su inteligencia porque Europa se iba a convertir a partir de ahora en su gran aliado, mostrando su resistencia a firmar el famoso acuerdo sobre tierras raras, que de nuevo, como saben ustedes, ya había vuelto a negociar después de la trifulca en la Casa Blanca con Estados Unidos. Y a su vez Trump también tuvo que reprochar al líder ruso por las condiciones que exige para firmar un cese del fuego por 30 días y los ataques centrados en la población civil, después de que intentaran asesinarlo el fin de semana haciendo estallar su limusina por los aires. Putin propuso que se desplazara a Zelensky y que las Naciones Unidas convoquen a una transición política y que se llamen a elecciones para elegir a un nuevo presidente de Ucrania. Trump ha cuestionado esta iniciativa de Putin, que ya había puesto en jaque las negociaciones de paz, al exigir además que se levanten todas las sanciones comerciales y financieras contra las exportaciones agrícolas y los fertilizantes de Rusia. Así que en medio de este fuego cruzado, Rusia ha seguido bombardeando, Ucrania también. Rusia ha lanzado un ataque sobre instalaciones industriales, sobre edificios residenciales y sobre guarderías en Ucrania. Ayer Zelensky dijo que Moscú lanzó más de 1000 drones en el transcurso de la pasada semana, por lo que requiere, según sus palabras, una reacción decidida de Estados Unidos y de sus aliados. Pero mientras tanto, Rusia ha acusado también a Ucrania de realizar ataques con drones contra instalaciones energéticas rusas durante este mismo periodo. Así que lo que dije Diego, y nosotros, ¿dónde estamos? ¿Por dónde vamos? Pues de eso vamos a hablar precisamente en el día de hoy en De Buena Fuente con Marian, con nuestros expertos. Y quisiera, si me lo permiten, comenzar obviamente con Manolo, porque Manolo, como yo les decía, por 2 ocasiones ha dicho esto es lo que va a pasar, esto es lo que yo creo que Putin va a hacer, y es que la ha pegado completamente. Y el otro día en el programa de la radio volviste otra vez a decir lo que Putin podía hacer, que quiero que lo repitas, y lo que obviamente ha pasado. Bueno, lo que decíamos en ese momento, tú me preguntabas sobre cómo se podría vislumbrar el futuro de Ucrania o cómo se podría salir de este impasse. Yo te decía, pues bueno, la Unión Europea propone un contingente de paz que esté allí dentro de Ucrania, inclusive en ese contingente de paz que hiciera parte de Estados Unidos. Y yo me fui más allá y te dije, no, yo lo que creo es que el mismísimo Putin estaría siendo parte de este Consejo de Paz, de esta coadministración de Ucrania, algo que sonaba como descabellado. Pues bueno, 24 horas después Putin dice eso, que se hiciera un Consejo de Administración y que Rusia hiciera parte de ese Consejo de Administración, Estados Unidos también al estilo Timor Oriental, y citó Putin varios países. O sea, tal y cual yo dije 24 horas antes, Putin lo confirmó, dijo que sí, que le gustaría pues que esa sea la forma de coadministración, un presidente que se elija, que esté la ONU al frente de la administración de Ucrania y demás. Esto obviamente para sacar a Zelensky del paso y tratar obviamente de tener una paz. Y dice él que esta sería una paz estable, total y duradera allí en Ucrania. Eso es lo que, grosso modo, yo tengo una pregunta, porque han hecho muchas encuestas internas en Ucrania, y la realidad es que a pesar de que obviamente estamos en guerra, y en guerra no se pueden celebrar quizá comicios, eso le permite a Zelensky estar más tiempo del que debería en el poder, esa es la justificación, pero también es cierto que la base del ucraniano no quiere a Zelensky, quieren que la historia se acabe, quieren que ya la guerra se termine, que negocien lo que tengan que negociar, pero que se acabe el derramamiento de sangre.
Las últimas encuestas muestran que la gente en Ucrania no es tanto que no quieran a Zelensky, lo que no quieren es la guerra y dice que la guerra debe acabarse como sea, o sea, que haya que dar lo que haya que dar que se dé. O sea, si hay que regalar terreno a Putin, dárselo, prestárselo, alquilárselo, dárselo a futuro, no importa, pero lo que se quiere es la paz. La gente está cansada. Acuérdate que la Segunda Guerra Mundial no es muy lejana. Y ese fue un pueblo arrasado por la guerra. Y ahora otra vez la guerra. Entonces la gente ya no quiere más esta historia de las guerras. No es como en otros países donde no conocen la guerra, donde no conocen los errores que es una guerra. Pero básicamente la gente en Ucrania no quiere. Y como obviamente el nombre, la figura de Zelensky está asociada a la guerra, a dirigir su país, porque ha sido heroico lo que él ha hecho, pero los héroes también tienen un momento en el cual también deben entender y saber dar el paso al costado. Y es lo que tiene que pasar aquí justamente. Y yo creo que eso es lo que va a tener que llegar a pasar en un momento dado. Vamos a escuchar, si les parece, César y Manolo, lo que dijo Trump precisamente a bordo del Air Force One sobre este asunto y después lo comentamos. I think he'll be okay. But if he isn't, I was disappointed in a certain way. Some of the things that were said over the last day or two having to do with Zelensky, because when he considers Zelensky not credible, he's supposed to be making a deal with him, whether you like him or you don't like him. So I wasn't happy with that. But I think he's going to be good. And I think Zelensky, by the way, I see he's trying to back out of the rare earth deal. And if he does that, he's got some problems, big problems. We made a deal on rare earth. And now he's saying, well, you know, I want to renegotiate the deal. He wants to be a member of NATO. Well, he was never going to be a member of NATO. He understands that. So if he's looking to renegotiate the deal, he's got big problems. ¿Cuál es tu opinión? A ver, es que en mi punto de vista, yo creo que aquí no es solamente de si hay una falta de seriedad de Zelensky, sino cuál es el interés de Putin. Es lo que siempre he comentado en muchos de los análisis. A mí me parece que la figura central aquí, el eje central es Putin, porque pensemos en que Zelensky, y vamos un poco más atrás, Ucrania no ha tenido gobiernos, digamos, muy kosher, muy buenos. Sin embargo, no podemos olvidar que el que empezó la agresión es Putin. Putin tiene unos intereses clarísimos y abiertos que son más allá de invadir Ucrania, son mucho más expansivos que eso. Siento que Putin-Trump ya no son el Putin-Trump del 2016, 2017. Creo que la lectura de Putin es mucho más inteligente que el mismo presidente Trump y está peligrosamente, en mi opinión, si el presidente Trump no lee claramente a Putin, me parece que estaría entrando en el juego que él quiere y no en el que Trump quiere que entre este Putin. Y Zelensky, por otro lado, de alguna manera entiendo lo que cuando él dice, oiga, vamos a firmar este acuerdo de tierras raras, pero ¿qué garantías hay de seguridad? Y sobre todo que hay un precedente de 1994 con el tema de cuando se firmaron ya también unos acuerdos donde Estados Unidos hizo parte de ellos y Rusia y Ucrania entregó armas nucleares y al final del día Rusia de todas maneras se metió a Crimea, después se metió ahorita, se llevó a Donbass. O sea, no hay credibilidad, no hay seriedad y yo creo que Zelensky en ese sentido dice, oiga, yo voy a firmar esto, pero ¿qué garantías tengo? Y cuando el presidente Trump dice, es que yo soy la mayor garantía, bueno, no sé si eso es una garantía como tal, porque el presidente Trump está 4 años y después ¿quién viene? ¿Quién sigue? ¿Qué hay? Yo creo que ese es el miedo que enfrenta o la preocupación de Zelensky en el caso de Putin. Putin muy inteligentemente va a dilatar esto lo más que pueda porque él tiene otros intereses, en realidad no quiere la paz, todos lo sabemos, él es un criminal y el tipo lo que tiene son intereses expansionistas. A ver, César, yo entiendo perfectamente. Yo creo que Putin, si hay una persona que conozca a Putin, nosotros en este programa lo hemos hablado desde que invadió, desde que decidió invadir Ucrania, él invadió Ucrania. Todo el mundo sabe quién es Putin. Es un expansionista, es una persona entrenada en la KGB, es una persona que quiero decir, por encima de su ego no existe nada, pero no podemos
quitarle la atención a Zelensky. Durante mucho tiempo a Zelensky se le ha protegido, a Zelensky se le ha aupado, se le ha considerado un héroe de su pueblo, que lo es. Yo creo que de alguna forma ha tratado de resistir a Putin como ha podido. Pero hay una realidad ahora, y es que está jugando entre dos aguas. Y cuando tú no tienes una definición clara de qué quieres hacer, ese es el grave peligro. Tú no puedes llegar a Estados Unidos y decir, señores de Estados Unidos, los necesitamos. Y llegar después a la Unión Europea y decir, ¿saben el qué? No me interesa Estados Unidos, prefiero trabajar con ustedes. Y lo que no se está dando cuenta es que el primer ministro británico y el primer ministro francés, el presidente francés Macron, cuando van a la Casa Blanca le dicen, oiga, cualquier acuerdo que se firme tiene que pasar por Estados Unidos. O sea que la figura de Zelensky es la de un zorro viejo también, y no sé hasta qué punto eso es inteligente en este punto de la negociación. Pero se incorpora con nosotros Arthur Garfer, como les decía, un experto en la materia, brigadier general de las tropas especiales, analista. Muchísimas gracias, Arthur, por tener la amabilidad de incorporarte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días allá en Miami, Marian. ¿Cómo se encuentran? Bien, queremos saber tu opinión de experto, porque aquí estamos divagando. Obviamente los dos son exactamente igual. Yo no me cortaría la mano por ninguno. Uno lo conozco, que es Putin, muy bien. Sabemos todos quién es Putin, pero Zelensky es como que poquito a poco también empieza a enseñar los dientes. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, tenemos que entender que Ucrania fue invadido. Claro. O sea, y esta es la persona electa por el pueblo ucraniano, y él es la persona que está tomando las decisiones en estos momentos, sea por el bien o por el mal de Ucrania. Él se encuentra ahora en un punto donde todos mis aliados ahora, con excepción de algunos, pues están cambiando de parecer conmigo de repente. Entonces él está en una encrucijada bastante seria para Ucrania. Obviamente él quiere retornar, y lo habíamos discutido en el pasado, quiere retornar a las fronteras originales, quiere retomar Crimea, quiere tener algunas garantías de seguridad para Ucrania. Y eso son cosas pues de esperarse, ¿no? Ahora Rusia se echa para atrás un poco en la negociación porque están en la ofensiva, están moviendo y están tratando de consolidar lo necesario para poder entonces entrar en una discusión y una negociación de un punto menos vulnerable y de más fortaleza. Pero es entendible lo que decía también César, el tema de la seguridad es absolutamente entendible. Aquí se han roto acuerdos en el pasado y yo me imagino que de nada serviría volver otra vez a establecer acuerdos si no hay un mecanismo que garantice que se vayan a respetar. Vamos a ir un poquito punto por punto. Yo creo que en el tema de la OTAN, por ejemplo, que era uno de los puntos, Manolo, más álgidos, quizás se llegue al acuerdo y al quórum de que no es inteligente entrar a Ucrania dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque Rusia no va a querer cualquier base cerca de su frontera, un paso de su frontera. Eso podría ser más o menos negociable, no sé. El tema, por ejemplo, de las fuerzas de paz, que Putin está diciendo, oiga, pero ¿cómo van a meter ustedes fuerzas internacionales en Ucrania? ¿Cómo garantizan que no me van a atacar a mí? O sea, eso también a lo mejor se podría solucionar. Pero el tema territorial que dice Arthur es lo que a mí realmente me preocupa, porque Putin sí ha iniciado, obviamente, esta batida en Ucrania porque quiere seguir anexionándose territorios. ¿Cómo se le frena al perro? Bueno, aquí hay algo muy claro, Marian, y es que en los planes que tiene Putin, expansionistas, primero la gente se confunde, se equivoca creyendo que es que él quiere volver a montar la Unión Soviética. No, los planes de él van mucho más allá. ¿Por qué? Porque él tiene un enclave llamado Sidnestria en Moldavia, porque él tiene a Königsberg, Kaliningrado. Entonces, todas esas son tierras que él quisiera unir en un solo camino, pero no pidiendo permiso para pasar y llegar allá o para que los rusos lleguen allá. Él quisiera formar todo esto como parte de Rusia. Dugin, que es su consejero espiritual, social, político y filosófico y todo lo que tú quieras, a este que le mataron a la hija, pues accidentalmente porque el atentado iba dirigido a él. ¿Qué pasó? Él le ha dicho siempre que Rusia es la que tiene que dirigir los destinos de Euroasia y que Putin tiene que conquistar toda esta parte de llegar hasta allá. Escandinavia ser parte de Rusia, Moldavia ser parte de Rusia, Polonia debe ser parte de Rusia. Entonces, esto es lo que tiene Putin metido en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa?
en este momento la preocupación más grande de Europa es cómo detenemos a Putin, cómo confiamos en Putin, que no podemos confiar en él, cómo creamos un acuerdo y que no se mueva de ese lugar donde quede. Y lo que decía Arthur ahora, él está simplemente fortaleciéndose hasta ver cómo y cuánto más territorio se puede quedar, porque él está avanzando dentro de Ucrania. Y es territorio que él no lo va a querer soltar en el momento que se negocie. Ahora, Zelensky tiene un problema y es que es voluble. Él dice hoy una cosa y mañana dice lo contrario. Yo veo que complica quizá un poco más de las cosas. Las negociaciones. ¿Te parece que fue lo que dijo el acuerdo? Y seguimos comentándolo. Там багато всього, про що не йшлося, а також з'явились деякі речі, які, ну, скажімо так, раніше сторони відкидували вже. Так? І тому цей документ, я не хочу, ви знаєте, так, піднімати нову хвилю, тому що я дуже хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію юристів на найвищому рівні. Ніщо, що може загрожувати вступу України до Європейського Союзу, не може бути сприйнято. No podemos aceptar nada que cuestione la posibilidad de que Ucrania entre dentro de la Unión Europea. César, se estaba haciendo referencia al documento que se le prestó para el tema de los minerales raros, de las tierras raras. Él lo había acordado en la última reunión que tuvieron y ahora aparentemente dice que no, que lo va a mantener hasta que haya más abogados que lo revisen. Bueno, no sé qué está buscando realmente Zelensky con dilatar precisamente esta firma de estas tierras raras. Francamente, tampoco sé cuál es el juego de Zelensky en este sentido. Pero en algo sí me sumo a la opinión que acaba de expresar el señor hace un momento, y es que tampoco si está esperando recuperar terreno de lo que ya ganó Rusia, yo no lo veo viable. Claro. De la misma manera que si él está esperando entrar a la Unión Europea, tampoco lo veo viable si realmente quiere llegar a esa paz y generar esa paz que la gente está buscando. Me parece que aquí tienen que ceder de ambos lados. Estados Unidos ya tiene una propuesta. Estados Unidos ha dicho claramente, oiga, queremos acceso a estas tierras, la negociación que han hecho, la negociación que ya ha estado de acuerdo. Rusia también ha dicho, hasta aquí cedo yo, que es básicamente mantenerse donde está, en esa área del terreno, con la condición de que Ucrania nunca entre a la Unión Europea, y mucho menos a la OTAN, ¿no? En ese sentido, no sé cuál es el juego de dilatarlo más teniendo en cuenta eso, que no hay más margen de negociación y la Unión Europea no sé hasta qué punto simplemente son palabras o acciones de realmente respaldar económicamente por un largo periodo a Zelensky. Recordemos que Estados Unidos ya invirtió también demasiado dinero y capital en este conflicto con la administración pasada y tampoco los americanos tienen por qué estar fondeando esta guerra infinita, ¿no? Pero creo que el tiempo de negociación o ese margen de jugar este juego, tanto para Zelensky como para Putin, no es demasiado largo, francamente, pero sobre todo para Zelensky. Creo que no es demasiado largo y en este sentido creo que las cartas ahí, y citando un poco al presidente en la última reunión, me parece que no están en este momento del lado de Zelensky. ¿Qué decías, Manuel? Perdón. Sí, hay que aclarar algo. El acuerdo básico de financiación es fundamental. ¿Cuál es el meollo de todo el cuento de las tierras raras? Se quiere crear un fondo común para explorar y explotar las tierras raras. Y obviamente Estados Unidos pone sus condiciones. Una de las condiciones básicas es que las tierras raras es Estados Unidos el que comanda absolutamente todo y dará la posibilidad de escoger al vendedor del tercer país que quiera comprar las tierras raras. Esto a Zelensky no le gusta, es una de las cosas que menos le ha gustado del contrato. Ya en este contrato no se le ha cambiado nada.
es que ellos no lo han leído detenidamente el contrato. Ahora que como que se detienen a leer y encuentran todos estos detalles, pero uno de los fundamentales es eso. Ahora, el dinero de las ganancias va a pasar a un fondo, a otro fondo, que es para la reconstrucción de Ucrania. Parece que a Zelensky esto no le gusta. Acuérdate que Ucrania es uno de los países que está en el puesto 126 de los países menos corruptos. Sí. 126. O sea, uno de los países más corruptos del mundo. Entonces, tú tienes que inspeccionar absolutamente todo. Y si haces un acuerdo con Zelensky, a sabiendas de que él cambia todo el tiempo, tienes que estar muy atento. Exactamente, garantizar que se cumplan las condiciones. Vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar enseguida. Vamos a preguntarle también su opinión a Arthur. Y, por supuesto, quiero agradecer muchísimo a César, que se tiene que retirar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, César. Gracias a ustedes, gracias, Mariana. Chao, chao. Y nos quedamos nosotros aquí en solo instantes, seguimos conversando sobre todo esto. ¿Cuáles son realmente las bazas que hay reales para que por lo menos se consiga un acuerdo, digamos, transitorio hasta que se puedan sentar a firmar la paz? En solo unos instantes.